autoridades más altas de la Iglesia que pertenecen a lo que se llama un área, que en este caso involucra Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, saben de esta iniciativa, la apoyan, la ven con buenos ojos, pero no hablamos en nombre de la Iglesia, digamos. Clarísimo. Y nuestro rol es transformarnos en una plataforma, en un trampolín, si se quiere, o en un conducto para que todos aquellos miembros de la Iglesia, que se supone compartimos valores y creencias y preocupaciones, puedan dar el paso a la vida pública de su provincia, de la nación, de su ciudad, de su municipio, de su vecindario, y que nosotros estemos en condiciones de ayudarlos, compartiendo nuestra experiencia, acercando ideas, proyectos, y también contactos, ¿no? Personas que estén, por ejemplo, un muchacho que está demorado en venir, está muy vive moreno y está muy entusiasmado en participar ahí. Ha hecho muchas cosas desde la sociedad civil, pero ahora quiere involucrarse más directamente en Bolivia. Y en nuestro grupo también tenemos personas que han sido, bueno, no son muchas, no te queda la imagen que somos una legión, pero hay personas que han tenido cargo de ministerios de provincias o ocupan cargos en municipios, han sido, bueno, y como la iglesia en general está más madura y tiene mayor recorrido en otros países, principalmente Estados Unidos y Canadá, aunque también Brasil y México, en Estados Unidos hubo un candidato muy viable a presidente de Estados Unidos, Mitt Romney, que, bueno, que fue gobernador de Massachusetts y perdió con Obama, que también es miembro de esta iglesia. Así que ese es el rol del Grupo Roble, transformarse en un medio para que más personas de nuestra fe, pero más allá de nuestra fe, porque esto es para amigos también de la iglesia, no solo miembros de la iglesia, se involucren, pasen de tener, digamos, como en nuestro lenguaje, el testimonio de la importancia de ser buenos ciudadanos, que es una cosa que se nos enseña y aceptamos, a la acción, en el ámbito que prefiramos y en el que podamos. Pero nuestro rol es eso, activar ese pasaje. Y yo te había propuesto hablar, por algunas conversaciones que hemos tenido, siempre en estas reuniones, bueno, nos hemos reunido con Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz, Mario Porto y otra gente. La próxima vez vamos a reunir con Gabriela, Michetti. Y siempre la discusión lo que queremos que sea abierta y franca. Por eso siempre preguntamos si molesta esto es una cosa interna, no. Pero siempre como tema elegimos un disparador, ¿no?, que nos interesa. Hemos hablado de educación para la transformación, el manejo del disenso en la política argentina, relación negativa entre corrupción y desarrollo, el rol de las entidades religiosas en la vida pública, bueno, temas así. Y habíamos propuesto, no sé si te llegó el tema ese, pero de todas formas tengo confianza en que, porque te escuché hablar en Salta y te conozco, de que puedas desarrollar algunos conceptos interesantes, el tema de lineamientos de un productivismo incluyente. Así que... para preguntar solamente cómo es la dinámica, ¿hablamos y vamos conversando? Como quieras. Sí, yo prefiero, digamos, yo voy hablando y cuando quiera interrumpir o preguntar o todo. Es como quieras, perfecto. Lo vamos, que sea lo más espontáneo posible, Perfecto, digo, así lo sí. hacemos bien interactivo y Perfecto. todo. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación y también es la invitación a este encuentro y bueno, es lindo recibirlos acá. Respecto del tema del productivismo incluyente, a mí me parece que estamos frente a una linda oportunidad en la Argentina, que es la oportunidad de encarar una nueva etapa, evitando circunstancias críticas o circunstancias de colapso como lamentablemente nos tocó vivir en otras transiciones. Ahora, eso depende de nuestro esfuerzo y depende de nuestro compromiso y de nuestra dedicación a hacer de este círculo un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. Nosotros vimos que en la Argentina de las últimas décadas, y solamente por tomar como un clivaje el año 75, digo, en el 75 hubo un Rodrigazo, en el 82 hubo un default de la deuda, en el 85 un plan austral que pretendía refundar determinadas características, en el 89 la hiperinflación, hacia fines de ese año el plan Bonex, luego la convertibilidad, luego la implosión de la convertibilidad, es decir que permanentemente lo que algunos autores como Lucas Liachi y Gerchunov llamaban, para ponerle un nombre más literario al ciclo de Stop and Go,
del ciclo de la ilusión y el desencanto. Es decir, los argentinos nos ilusionamos con algunos años que tienen que ver con crecimiento y luego nos desencantamos porque es un fenómeno, un fin de implosión que termina, digamos, haciendo añicos las conquistas que se realizaron. A partir de esta experiencia de las últimas décadas, es que vemos con entusiasmo la idea de que, en primer lugar, desde lo político, termina un tercer mandato constitucional completo en la Argentina. Esto es un hecho bastante novedoso. No sucede desde hace muchísimo tiempo. Y el hecho de que, si bien hay desafíos en el orden económico que resolver, pero no estamos ante una situación de crisis o de colapso. Entonces nos parece que es una plataforma atractiva para encarar lo que, a nuestro entender, es un salto necesario hacia el desarrollo. Está muy dicho, pero por muy dicho no nos parece que deje de ser cierto. Que crecimiento y desarrollo no es lo mismo, el desarrollo es un concepto mucho más amplio y está más que probado que se puede crecer por causas exógenas más que por causas endógenas, y que cuando esas causas exógenas desaparecen, los frutos del crecimiento se suelen disipar, ¿no? Como la parábola del sembrador, ya que estamos entre gente que tiene lecturas evangélicas, digamos, me parece que es eso, es una planta, el crecimiento que no necesariamente tiene que tener raíces muy profundas para poder crecer rápidamente y después desaparecer con la primera adversidad. Y la Argentina conocimos mucho. Entonces creemos que el camino y el salto al desarrollo, antes que ser un concepto político, es un concepto integral, pero es un concepto de carácter institucional y es un concepto de carácter político. El desarrollo tiene que ver con una sofisticación de carácter decisional, tiene que ver con cómo tomamos las decisiones que nos acerquen. Y frente a esto me parece que una definición es que en el camino del desarrollo no hay atajos. No hay una colectora sin peaje que te lleva hacia donde vos querés ir. Es un camino que tiene sus postas, que tiene sus tiempos, que no tiene resultados mágicos ni extraordinarios. Buenas tardes. Que no tiene resultados de corto plazo. Y por eso me parece que es importante situar la dirección y el sentido en el que uno camina antes de discutir los instrumentos. Habitualmente, en este mismo lugar, muchas veces recibimos gente, inversores del exterior o empresas o periodistas, y siempre la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué van a hacer con las retenciones? ¿O qué van a hacer con tal o cual cosa? Y a mí siempre me gusta señalar que esas cuestiones son instrumentales. Y que comenzar a discutir instrumentos sin discutir la dirección hacia la que uno se dirige puede ser algo absolutamente inconducente y vacío. Digamos, no es un fin en sí mismo la política de tipo de cambio, no es un fin en sí mismo. Hay gente que se confunde el fin con el medio. Suele pasar que hay gente que dice, no, el fin de la economía tiene que ser exportar más. Eso no es un fin de la economía, es una herramienta. ¿Para qué? En todo caso, para poder crecer, para poder distribuir mejor o para tener un marco de mayor estabilidad, que digo son los tres fines que puede tener una política económica: crecimiento, la distribución y la estabilidad, que tienen estrés entre sí, pero esos son los fines. Entonces, exportar más o un tipo de cambio o una medida impositiva, fiscal, las retenciones, etcétera, estarán por ser juzgadas en cuanto al impacto que tengan respecto de cada una de estas tres finalidades. Entonces a nosotros nos parece que el desarrollo es lo que puede combinar la mayor armonía de estas tres capacidades. Y en una de ellas, no casualmente, está el tema de la distribución del ingreso, de la equidad, que a mí me parece que es fundamental. Yo creo que hay que superar el carácter, si se quiere, dialéctico de algunas planteo por un carácter más dialógico, digamos. Yo creo que el tema no pasa como se planteaba antiguamente, decir, bueno, primero crecemos, después distribuimos. Dicen aquellos que a lo mejor tienen más acervo en una escuela ortodoxa, y otros dicen, no, distribuyamos primero y después. Yo creo que el tamaño de la torta y de la cuchara son una discusión continua, es simultánea, digamos.
lo importante, digamos, es plantear, insisto, la integración y la armonía entre estos tres senderos. Entonces, a partir de allí cobra otro sentido y cobra otra realidad el tema de los instrumentos que uno dispone. Después de las experiencias que hemos vivido como consecuencia de los fracasos de algunos de estos planes que yo mencionaba, nosotros hemos podido experimentar que los retrocesos cuando se dan son muy grandes y que las recuperaciones cada vez llevan más tiempo porque como todo aquello que daña la confianza y la autoestima es muy difícil luego reconstruir cuestiones que no descansan necesariamente en temas materiales o en cuestiones legales. Una ley puede ayudar en un proceso de creación de confianza, pero la confianza se construye cotidianamente y es algo que no surge necesariamente de una cuestión material, sino de, digamos, de la reiteración de determinados hábitos positivos a lo largo del tiempo. Por eso digo que no hay atajos. A veces creíamos que una ley alcanzaría para reforzar algo que en realidad no está en el sustento de la sociedad. Finalmente no hay una política económica o una política de cualquier naturaleza que no tenga como descanso final la responsabilidad individual. Y esto me parece que es importante señalarlo, porque no se puede abdicar de la responsabilidad que cada persona tiene en el mantenimiento de una vida comunitaria. No hay una organización que pueda prescindir del compromiso de cada una de los ciudadanos, personas que integran una comunidad. Creo que eso posiblemente tenga que ver con paradigmas que tendían a privilegiar el todo antes que las partes, y a mi criterio es parte de un error conceptual muy notorio y además con consecuencias gravosas. Entonces, el tipo de productivismo incluyente o con inclusión me parece que tiene que ver con el hecho de volver a recuperar cuáles son los valores. Nos interesa el hecho de tener una sociedad integrada, no una sociedad competitiva. Y acá vuelvo al tema de los instrumentos y del fin. En todo caso, la competitividad, la productividad son herramientas para que la gente disponga de algunas herramientas materiales que son las que permiten determinados accesos a cuestiones que serán siempre materiales, pero que no son el único universo del ser humano, como ustedes saben muy bien, para una mayor calidad de vida, como se dice habitualmente, pero no como una finalidad en sí mismo. Entonces, ahí tenemos el compromiso y el desafío de los próximos años. Para eso, nosotros creemos que surge una nueva etapa, y esa nueva etapa no tiene que estar necesariamente en contradicción con la anterior, ni tampoco juzgando la que termina. Cada periodo histórico tiene sus desafíos y también genera los liderazgos que necesita. Los liderazgos del 2013 en adelante probablemente necesitaban ser más asertivos y más enérgicos porque había que resolver una situación muy compleja desde el punto de vista institucional, tanto político como económico. Bueno, ese periodo va quedando atrás y creo que lo que surge como una necesidad ahora es un liderazgo de tipo más consociativo, de tipo más dialógico, para recuperar el concepto, que no plantee las cosas tan en antítesis, digamos, y que, por supuesto, sin el ánimo de buscar erradicar el conflicto, porque ninguna sociedad erradica el conflicto, digamos, uno lo que en todo caso busca es administrarlos de una manera diferente y resolverlos para generar en todo caso una calidad de conflicto superior. Entonces creo que estamos llamados a plantear eso, a establecer un marco más consensual y también lo que me parece importante es el hecho de saber que no hay magia en esto, hay la necesidad de mucha planificación y de mucha tarea cotidiana, de compromiso claramente y también de advertir que no es una solución netamente económica. El camino del desarrollo supone, por supuesto, una serie
de cuestiones técnicas, pero también comprende una serie de valores que son importantes. Por ejemplo, el valor del trabajo. Y el valor del trabajo es algo que me parece que es importante volver a ponerlo arriba de la mesa. El valor del trabajo para los que no lo tienen y el valor del trabajo para los que ya lo tenemos. El valor del trabajo para los que no lo tienen, tomando, si se quiere, como núcleo más crítico esa población de aproximadamente 800.000 jóvenes niní, digamos, ¿no?, que no trabajan ni estudian, bueno, me parece que es vital, porque ahí hay riesgos, y en algunos casos más que riesgos, de individuos que no tienen claro cuál es su rol en la comunidad y también el porqué de su existencia, digamos. Pero por el lado también de aquellos que tienen empleo, el valor del trabajo y el compromiso y la responsabilidad con ese trabajo y con todo lo que ese trabajo supera la dinámica individual, me parece que también es un elemento importante para poner en valor y para, de alguna manera, volver a jerarquizar y volver a discutir. Yo creo que el concepto del trabajo y de generar positivamente en una sociedad es algo que tiene que ser repensado y que tiene que ser reflexionado, porque la falta o la carencia de reflexión sobre estas cosas genera una serie de discusiones que pueden ser absolutamente inconducentes. Creo que a veces ponemos demasiado esfuerzo en todo lo que tiene que ver con las características técnicas, ignorando que esas características técnicas dependen absolutamente del marco de cultura y de valores de la sociedad en la que se aplica. Ahora, hay que combinar las dos cosas, hay que combinar el espíritu de equidad, que siempre es valioso, pero también hay que hacerlo con todo lo que tiene que ver con la eficiencia, porque la equidad o la búsqueda de la equidad sin la búsqueda de la eficiencia de alguna manera también es un voluntarismo, es una suerte de tiranía de los buenos sentimientos, pero que no tiene forma de ser satisfecha. Y a nosotros nos parece entonces importante que desde lo público se planteen estas cosas, y yo creo que en los años que vienen necesariamente van a surgir cuestiones que están vinculadas a la calidad. Y la calidad no es un concepto que solamente afecte bienes o servicios, no solamente es una cuestión crematística, me parece que la calidad hace a un concepto integral. Y creo que en la Argentina se va a tener que dar una discusión profunda acerca de la calidad y de la calidad de los servicios públicos y la calidad de los servicios privados, porque de alguna manera eso también nos va a permitir contextualizar y ver de qué manera podemos generar una sociedad más equitativa y una sociedad más igualitaria. Yo creo que en términos de una campaña electoral hay cuestiones que tienen un grado de complejidad que probablemente uno no las pueda resumir de manera tan grande como para llegar en el trayecto con la profundidad y el relieve que uno quisiera. Pero eso no quiere decir que tengan que generarse espacios donde uno pueda plantear este tipo de discusiones y también con absoluta y total sinceridad plantear que el camino del desarrollo es un camino complejo, que no es fácil y que requiere de muchas cosas. A veces, insisto en esto, está la búsqueda de decir, bueno, es el tipo de cambio, entonces discutamos el tipo de cambio como si hubiese una cotización del peso respecto al dólar u otras monedas, que es la llave o la fórmula de la felicidad, del crecimiento, por lo tanto del desarrollo, de la inclusión. Bueno, todo eso puede ser muy atractivo, pero en realidad no es cierto. Es como esos programas que le proponen a uno tener un cuerpo formidable sin hacer gimnasia. Y vos decís, bueno, si es tan fácil es para sospechar. Hay una idea a veces de que el esfuerzo, que la disciplina, son conductas o son conceptos antiguos. Y yo no creo que sea así. Digamos, creo que tanto para las personas como para los países aplica la idea de una disciplina que no refiere a un orden militar o a un orden autoritario. Lo que refiere a una disciplina es a un esfuerzo rutinizado, con un propósito, con un objetivo, pero que señala el hecho de saber que aún los fines más nobles explicitados
dependen de volcar mucho trabajo en ellos y probablemente también de estructurar los tiempos de esos trabajos y de saber que no todo tiene una recompensa inmediata. No todo tiene una recompensa inmediata. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo por plantearlo de esta manera, insisto, reconociendo que en un momento electoral probablemente las circunstancias y los planteos, buenas tardes, las circunstancias y los planteos que se hacen pueden llevar a simplificaciones, pero siempre hay lugar y siempre hay espacio como para sembrar algunas semillas de lo que son, a mi criterio, discusiones más importantes que nos tenemos que dar. Hay que hacer de desarrollar la idea de desarrollo. Y cuando digo que hay que hacer desarrollar la idea de desarrollo, me refiero en el énfasis de que es una idea que trasciende lo económico, pero también es una idea que tiene que ser reformulada a las características del siglo XXI. Generalmente en la Argentina el concepto de desarrollo, de desarrollismo, conlleva a pensar en Arturo Frondizi, pero bueno, eso es una experiencia importante, a mi criterio saludable, que vivió la Argentina hacia fines de la década del 50, principio de la década del 60, si se quiere, como una consecuencia, una reformulación de algo que ya se había germinado en la segunda presidencia de Perón, el segundo plan quinquenal, la percepción de que había un agotamiento de un determinado modelo, un patrón de acumulación que fue valioso para la década del 50-60. Pero bueno, el mundo ha cambiado, la forma de producción ha cambiado, todos hemos cambiado, por lo tanto, cuando hablamos de desarrollo hoy no estamos exactamente refiriéndonos a lo que nos referíamos en ese momento histórico de la Argentina. Sí, por supuesto, el desarrollo hace siempre referencia a un tipo de crecimiento que tenga la posibilidad de ser sostenido, hace referencia a un crecimiento que tenga características inclusivas, de equidad. En eso, por supuesto, que no hay cambios, pero que en lo que sí, indudablemente hay cambios es respecto a cuáles podían ser los sectores estratégicos de ese momento y de este. Y así como en ese momento, en pleno auge, digamos, de la revolución industrial, donde todavía los servicios no estaban del todo desarrollados y hoy vivimos en un mundo y en un país donde a lo mejor hay sectores que ya están casi en la economía del post-servicio y donde uno tiene la obligación de hablar de todo lo que tiene que ver con los medios de producción simbólico como generadora de riqueza y la capacidad de talento. Bueno, me parece que hay que poner el concepto de desarrollo también dentro de ese paradigma. Señalar obviamente que es una cuestión que hace sí a cuestiones económicas, pero también hace a cuestiones culturales y fundamentalmente educativas. Y ahí me parece que también hay un elemento que se complementa y que no puede ser visualizado el uno sin el otro. Hay quienes hacen un gran énfasis en el tema educativo, pero lo hacen desencarnado del tema productivo. Y a mí me parece que esa es una suerte también de posición de alma bella, pero desencarnada. Si vos invertís mucho dinero en educación y formás gente que no tiene dónde emplearse, esa gente en el mejor de los casos se va del país, con lo cual vos volcaste un montón de esfuerzo social y un montón de capital compartido para simplemente hacerle el pasaporte a alguien. Y si a la vez ponés mucho énfasis en la economía de la producción, digamos, y no en la capacitación, no tenés el sujeto preparado y capacitado para poder llevar adelante ese proceso. Entonces, las dos cosas van juntas y ahí es donde vuelvo a linkear y vincular el tema de la educación y el concepto del valor del trabajo. Perdón, que todavía Sí. no lo hay. Es la idea. Sí, a ver, yo siempre digo que siempre hay en fenómenos incompletos. Yo digo, porque a lo mejor uno puede encontrar experiencias, localidades que han avanzado mejor que otras donde a lo mejor no lo hay, otras donde sí hay. Yo en eso trato siempre de ser no tan concluyente, inclusive por una cuestión de esperanza, porque uno puede llegar, digamos, a la idea de, bueno, no, entonces hicimos todo mal. No, no es cierto, digamos. Como sociedad tenemos, y eso me parece un elemento importante también, nosotros tenemos muchas semillas positivas de experiencias importantes y exitosas, de emprendimiento, de desarrollo,
de linkeo entre el capital humano, el capital económico, todo lo que hace a lo que algunos denominan el capital social, término que uno se puede reestudiar y reexaminar, pero a mí me parece que tenemos elementos inspiradores. Y cuando yo digo no hay proyecto a nivel país, a nivel partidos políticos, no hay un proyecto Bueno, definido, bueno, como lo tiene Japón, como lo tienen algunos países. Sí, posiblemente a nosotros, y por eso... A eso me refiero, ¿no? No, Experiencias coincido, positivas hay. coincido. Lo que creo que justamente por eso yo hablaba de una suerte de liderazgo más consensual en la próxima etapa. Y a veces a los argentinos nos cuesta reconocer que estamos de acuerdo en algunas cosas. Pero pasa hasta en la cuestión cotidiana, ¿no? Vos decís, qué sé yo, a mí me gusta la milanesa con papas fritas, que podés comentar como un comentario al pasar, y otro te dice, a mí no. Vos decís, bueno, está bien, pero yo no estaba haciendo una encuesta ni quería polemizar, digamos, estaba manifestando lo que es un gusto personal. A veces tenemos la necesidad de manifestar que no estamos de acuerdo con las cosas, y vos decís, bueno, qué sé yo, está bien, a vos te gusta, ¿no? O busquemos acuerdos. Y yo creo que en la Argentina hay más acuerdos de lo que nosotros sospechamos, que se han labrado muchos en los últimos 30 años y que son positivos. Digo, es positivo que nadie en la Argentina hable de hipótesis de conflicto con los vecinos o que criterios de enemistades, a lo mejor yo tengo 49 años y cuando yo era chico en las escuelas nos enseñaban que los chilenos, los brasileños, los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos, todos nos habían robado. Todos estábamos rodeados de enemigos que lo único que habían hecho era quitarnos territorio y que estaban al acecho de ver cómo podían perjudicarnos. Hoy, a lo largo de un proceso largo y positivo, eso se ha revertido. Y en general todas las hipótesis son de cooperación. Después tenemos que ver cómo instrumentamos esa integración, que a veces es cierto que tiene más de declamativo que de real. Pero la verdad es que ahí tenés un hecho positivo, como también es un hecho positivo tener 32 años de continuidad institucional y aún dificultades que hemos tenido no generaron una ruptura de eso. Uno podría evaluar la calidad de nuestro sistema, pero no hubo ruptura. Ahí también me parece que hay un consenso importante y me parece también que llegamos a un consenso importante acerca de que hay discusiones que a lo mejor ya están medio perimidas. Digamos, nadie hoy yo creo que defiende una sociedad de mercado, ni nadie defiende una sociedad de Estado y todos sabemos, en todo caso podemos discutir qué porcentaje de uno u otro, de acuerdo a las circunstancias, hay que alternar o que hay que combinar, pero nadie plantea una sociedad de un estado mínimo o una sociedad de un estado máximo y absoluto o de un mercado omnipresente que regule todas las relaciones sociales o de un mercado desaparecido. Entonces, me parece que hay elementos de consenso que hay que traducirlos, pero traducirlos yo te diría casi como regla de juego. No lo tengo como convicción, no lo tengo con tanta claridad, confieso. Pero yo no sé si a veces el acuerdo tiene que pasar por a lo mejor una suerte de libro compartido, manual, sino más bien por reglas de juego, como en el fútbol. Uno en el fútbol se presenta para jugar y ganar, y en su naturaleza está ganar todos los partidos. Bueno, eso dependerá de los adversarios que están enfrente, pero ¿qué es lo que uno consensúa con el adversario? La regla de juego, que eso sí está en un libro, y el rol del árbitro y de los jueces de línea para aplicar el reglamento. Después está la habilidad de los jugadores para generar tales o cuales resultados. Yo creo que a lo mejor es ese tipo de consensos el que tenemos que arbitrar más, y un hecho que tiene que ver por la desdramatización de la política. Gustavo, le hago una Sí. consulta sobre eso. Es un punto muy interesante. Yo siempre sobre este tema digo, las políticas de Estado, tipo la política de la Moncloa española y demás, a mí siempre me interesó eso y siempre me dolió que no fuésemos capaces, si bien lo que dijiste recién de esos logros mínimos, todavía lo que yo veo es que no hemos logrado eso, ¿no? Por ahí sería interesante que nos dijeras cuáles son las políticas de Estado referidas al desarrollo que están conversando ustedes o que ya tienen encarpetadas y que Mirá, es un punto que a mí en particular me interesa, no sé si al resto, pero no, la verdad que me parece bien, digamos. Yo lo que creo es que los acuerdos del estilo Moncloa o lo que fue en su momento el de Punto Fijo en Venezuela,
son acuerdos que en general se estructuraron, que a lo mejor la Argentina lo tuvo que haber hecho en el derrumbe de la dictadura o en el comienzo de la democracia, y por distintos motivos no lo hicimos. Creo que en todo caso a lo mejor lo que puede ser relativamente más inspirador para nosotros es algo similar a lo que hizo México el año pasado. Sí. Tipo de acuerdo donde, las principales fuerzas políticas, y acá trato de responder puntualmente a la pregunta, bueno, yo creo que nosotros escojamos una suerte de validación de políticas que, por ejemplo, nos lleve a que haya un alto grado de consenso cuando haya que encarar el tema de la resolución del frente externo económico de la Argentina, y que aquel que lo tenga la responsabilidad de resolverlo, porque ha sido elegido presidente, lo pueda hacer con el acompañamiento en el Congreso. Pero una vez obtenido eso, creo que también es importante discutir, y yo creo, desde mi punto de vista, que el acceso a los mercados de crédito tendría que estar orientado y consensuado en que sea para financiar inversiones y no gasto corriente. Y ahí hay una definición que es de carácter económico, pero también es de carácter más amplio que económico. Claro, pero es decir, yo creo que es muy importante que uno tenga conducta de saber para qué pide. ¿Qué pedís y para qué pedís en la vida? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, como nación, como comunidad, tenemos que pedir para desarrollarnos, tenemos que pedir para calcificar nuestros huesos. Nosotros podemos pedir anabólicos, que nos hagan transitoriamente parecer más vigorosos, y sabemos que cuando termina el anabólico o su efecto, que no va acompañado de la gimnasia suficiente, lo que aparentaba ser músculo se desinfla, y nosotros podemos pedir calcificarnos internamente y hacer un proceso de mayor esfuerzo y sacrificio, como mencionaba antes. Bueno, entonces creo que uno de los acuerdos para el desarrollo es la infraestructura. Yo creo que, y quiero ser muy concreto, porque infraestructura puede sonar como una palabra positiva, pero yo digo infraestructura tiene que ver con cuáles son las grandes obras que vamos a desarrollar y cómo las vamos a financiar en los próximos años. Y esto también tiene que ver con el tema de la integración que mencionaba antes. La Argentina necesita más rutas, más aeropuertos, más autopistas, más dragado de... Bueno, por ejemplo, la hidrovía. La hidrovía y el financiamiento de la hidrovía en plena función me parece que es parte de un compromiso que tiene que ser compartido. La puesta en valor de las rutas que nos comunican con Chile y con Brasil son estratégicas, porque no se trata de hacer cualquier ruta y cualquier camino, se trata de hacer aquello que nos permita aprovechar la economía de escala con lo que son nuestros dos socios principales dentro de la región, y lo son por cuestiones geográficas, no por cuestiones solamente de afinidad o porque los chilenos sean mejores que los bolivianos o los brasileños mejores que los paraguayos. Tiene que ver con nosotros somos un territorio de tránsito entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Entonces las obras de infraestructura, me refiero a las rutas que por las que circulan buena parte de los camiones, los puertos, tanto lo del norte de Chile para el norte de nuestro país o el de Rosario para el sur de Brasil, es estratégico, digamos, y me parece que si nosotros compartimos que hay que volcar una enorme cantidad de capital que no lo tenemos ahora y que por lo tanto lo tenemos que pedir prestado y que va a ser de pago intergeneracional, bueno, lo ideal sería tener un consenso a eso. Porque yo creo que lo que no puede existir acá es una suerte de capricho, por más que la intención parezca positiva. Mañana yo puedo tener la idea de que es formidable hacer un puente que, no sé, Tierra del Fuego con Santa Cruz, y a lo mejor pueden decir, bueno, pero eso es una cantidad de dinero y una cosa que no se justifica porque hay otras cosas que a lo mejor tienen más consenso. Perdonen la puerilidad del ejemplo, pero lo que digo es que ese tipo de proyectos, las grandes inversiones, tienen que ser como una familia. Si una familia va a tomar una determinación muy grande, muy importante, bueno, pues tiene que, digamos, no es algo que decida el padre porque el padre es el dueño o el jefe del hogar, que es un paradigma antiguo. Así como es un paradigma antiguo dentro del ámbito de la familia, también es un paradigma antiguo en el caso de los países. Entonces yo creo que un punto del consenso tiene que estar por cómo vamos a usar
nuestro acceso al crédito y cómo hacemos ese crédito virtuoso, para no caer en épocas donde financiamos más allá de lo que podíamos, vivir. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. En ese esquema que estabas comentando recién acerca de buscar una dirección donde se puedan establecer buenas prioridades, digamos, a la hora de buscar un financiamiento eficiente, ¿no? y que sea útil a los intereses del país. ¿Cómo ven tal vez el desafío de lograr el acompañamiento de los que por ahí no estén de acuerdo a la hora de establecer las prioridades, digamos, ¿no? Porque de acuerdo al ejemplo que dabas recién, es obvio de que había que establecer prioridades. Sabemos que a veces hay obras enormes que por ahí son un dispendio de los recursos que se pueden utilizar mejor, tal vez en cuestiones que no porque me parezcan a mí, pero como bien mencionaste, rutas, ciclovías o más cuestiones inversiones que apunten a la soberanía energética. ¿Cómo ven tal vez encarar ese desafío, ¿no? Uno tiene que buscar consensos, unanimidad va de suyo que nunca vas a obtener, pero yo creo que si esos consensos tienen, en primer lugar, un correlato en el Congreso, pero además también pueden tener un acompañamiento de actores importantes como el mundo del trabajo o el mundo del empleo, de los empresarios, mediante sus cámaras y asociaciones, creo que eso también ayuda, digamos. Planteo el tema de la infraestructura porque me parece que es de alguna manera casi determinante del resto de las cosas. Si vos querés, es decir, y porque además me parece que es lo que tiene que facilitar el Estado. Infraestructura necesitan todos. Necesita el productor agropecuario, necesita el productor industrial, necesita el que está en el ámbito del comercio, del servicio, necesita el que está más lejos y necesita el que está más cerca, necesita el sector turístico. Entonces, la infraestructura es clave en un país de la característica de la República Argentina. Los países somos hijos de nuestra geografía y muchos de los temas y las aspiraciones que tenemos tienen estrictamente que ver con eso. Un país de 3 millones de kilómetros cuadrados, una nación casi continental como es la Argentina, es necesariamente una máquina de aspirar infraestructura. Alberdi no dijo, un segundo, ya termino el concepto. Alberdi no dijo en vano que había que generar una política que haga del desierto una nación. Advirtió con claridad el desafío de la Argentina. Y con una mentalidad mucho más positiva que Sarmiento. Ustedes recordarán que Sarmiento decía en el prólogo del Facundo, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Veía el problema, pero, digamos, iba por una solución, digamos, de empequeñecer el territorio, ¿no? Aunque como presidente, afortunadamente, obró de manera contraria. Pero, digo, Alberdi tuvo un proyecto que a mi criterio sigue siendo vigente para la Argentina. A mi criterio, Alberdi es el pensador más lúcido que ha generado la Argentina. Por muchos motivos que conllevaría hacer un seminario de Alberdi, cosa que no me parecería nada mal, pero por muchos motivos. En primer lugar, porque supo ver el desafío. Alperín Dongui lo puso en título de un libro formidable. Había que hacer una nación para el desierto argentino. Y se logró, de alguna manera, con sus incompletudes, con lo que sea, pero se logró. Y además había que darle un diseño institucional. Y el diseño que consiguió Alberdi institucional fue extraordinario. Respetó una pauta cultural que tenía que ver con lo que podríamos decir el personalismo y tuvo un carácter presidencial, pero también tenía que reconocer que era un país que se inventaba a partir de las provincias, por lo tanto la Cámara, que en otros países era de Lores, acá fue federal, digamos, y fue el Senado. Así que buscó los equilibrios territoriales que igualara la segunda Cámara a la primera y mantuviese a la vez la vigencia de las personas, digamos, de las personalidades fuertes, y era una herramienta para atraer el mundo a la Argentina. Y eso sigue siendo un imperativo categórico para nosotros. Porque yo creo que no se puede gobernar correctamente la Argentina si uno no sabe leer el mundo. Si uno no, en realidad creo que siempre es bueno estar parado en el mundo con una lectura adecuada, tanto para los países como para las personas, ¿no? Y no cometer errores. Así como hay tribus de la antigüedad que creían que la caída de las hojas generaba el otoño, ¿no? Y alguna vez les tuvieron que explicar que era al revés. Bueno,
el mundo no gira alrededor de nuestro país. Nosotros giramos alrededor del mundo. Esto no quiere decir que tenemos que tener una cuestión seguidista o resignada, pero sí saber que el estar, como decía el Papa Francisco cuando asumió su pontificado, decía, fueron a buscar un papa al fin del mundo, y a veces nosotros nos olvidamos que estamos en el fin del mundo, pero estamos lejos. Por lo tanto, si estamos lejos, lo que nos acerca es bueno, y la primera distancia que tenemos que achicar son las distancias internas. Muchos de ustedes o son o viven en el interior de la Argentina y saben lo difícil que es transitar distancias. Como lo sabe el productor de soja o el productor de pera, que en un caso es de Río Negro y en el otro es de Salta, tiene que llevar su producción al puerto de Rosario y paga por eso mucho más de lo que cuesta llevarlo de ahí a China. O lo que vale la producción a veces. Exactamente. Entonces, ¿qué estás haciendo? Alargando la distancia. Perdóname. Querías hacer una pregunta y yo te interrumpí. No, tenía que ver con esto que nosotros, por ejemplo, teníamos los trenes ingleses, teníamos muchas vías que iba al puerto y eso de alguna manera nos dio bastante ventaja en la economía, por ejemplo, si nos comparamos con Brasil, que ellos tenían que hacer todo vía camión. En el momento, bueno, en los 90 se cierran los ramales y veo que hay una política de recuperar muchos de esos ramales porque de alguna manera es una forma de transportar bastante más barata ¿no? Absolutamente. Vos fíjate que ahí hay que, de alguna manera, revisar el revisionismo. Uno de los logros más importantes, seguro, de la generación del 80 fue la extensión de la red de ferrocarriles de la Argentina. Fuimos vanguardia de América y, de hecho, a principios del siglo XX éramos uno de los países con más líneas férreas del mundo, no solo de la región. Y luego alguna línea histórica dijo, bueno, pero eso estaba pensado para la dependencia, y me parece que es un error claramente visualizar eso. Y hoy extrañamos la vitalidad y la capacidad de esa red ferroviaria. Y en el siglo XXI los ferrocarriles siguen siendo una de las formas más económicas de trasladar la mercadería, además de otros beneficios. No estoy en contra del transporte en camiones, pero un país como la Argentina es un lujo que no se puede dar. Y eso requiere también de mega inversiones y de políticas adecuadas para luego mantenerlo. Porque vuelvo con esto al tema de los atajos. Supongamos que mañana la soja vuelve a aumentar y se va a $600 la tonelada y tenemos un montón de plata y la usamos para financiar nosotros los ferrocarriles. Pero si lo financiamos y lo pagamos exclusivamente con una mega renta que por definición va a ser temporaria, entonces vamos a llegar a un momento que no vamos a saber qué hacer con los ferrocarriles. Pongo este ejemplo de los ferrocarriles como cualquier otro. Es decir, como cualquier familia criteriosa, vos tratás de calcular cuáles son tus gastos fijos y no extender en tu vida cotidiana más allá de los gastos fijos. Cuando, estando en Salta, tomé prestado algunos de los conceptos de Mangabeira cuando él hablaba de la democratización del consumo y de la democratización de la oferta. Yo digo, la democratización del consumo es virtuosa, pero tiene que tener una democratización de la oferta, y la democratización de la oferta justamente tiene que ver con la cultura del trabajo y con el emprendedorismo. ¿A quién no le gusta consumir? En general, en una sociedad capitalista es un estímulo y es una sociedad que te estimula permanentemente a consumir. Pero ese consumo tiene que tener un correlato de inversión y tiene que tener un correlato de creatividad y tiene que tener un correlato de sacrificio y tiene que tener un correlato de esfuerzo, porque si no, es un consumo que además genera una sociedad de frustración. Porque te da el dulce en un momento y te lo quita tan abruptamente como te lo dio. Pero vos, ¿cómo le quitas a alguien la conciencia de que adquirió un derecho que ahora le pertenece? Y a la vez también, ¿cómo haces para que ese consumo tenga una contextualización que necesariamente le dé un sentido? Lo explico de esta manera. Afortunadamente todos mejoramos desde el 2002 para aquí, digamos, la situación de nuestra vida interna, digamos. Los jubilados recuperaron algo de su poder adquisitivo en la jubilación, los trabajadores de su empleo, en las casas pudimos a lo mejor una manito de pintura, construir un cuartito más, o cambiar de casa aquello que podían, o cambiar el modelo del auto. Como que nuestro universo de consumo privado vio los beneficios.
del bienestar, pero cuando transitamos los lugares públicos nos damos cuenta que eso no ha tenido un correlato estrictamente proporcional. Y a veces, paradójicamente, tan preocupados por el espacio público o por lo público, lo descuidamos y eso requiere inversión, y la inversión también tiene un correlato en el ahorro. Es decir, que no es todo consumo, no es todo gasta ahora. Cuando yo era chico, y perdonen, pero ya lo dije como 2 veces esto de cuando yo era chico, pero me estoy poniendo viejo, voy a cumplir 50 horas dentro de poquito, así que estoy en el reexamen de mi vida, pero yo me acuerdo de la libreta de ahorro postal donde vos ponías las estampillas e ibas juntando plata, o era habitual aún en una sociedad que ya era inflacionaria que te regalaran un chanchito alcancía. Tenemos 2 que la vimos, él y yo. Tenemos 2 que la vimos. Bueno, hoy eso, por muchos motivos, ha perdido vigencia. Entonces es importante, o algo peor, o perdió vigencia, o vuelvo a hacer una cita evangélica, o hacemos como la parábola de los talentos, enterramos el talento. Digo, y lo digo en el sentido literal de lo que dice el Evangelio, agarrás la moneda y la pones debajo de la tierra, es decir, agarrás tu ahorro en dólares y por desconfianza lo enterrás en una caja de seguridad o bajo el colchón o afuera del país. Entonces, me parece que ahí hay un elemento importante para trabajar respecto a esfuerzos compartidos y definir claramente todo lo que tiene que ver con lo público. Lo público no es solamente una cuestión de derechos, también es una cuestión de responsabilidades y de deberes. Eso lo leí, yo no había nacido en la época de la Revolución Francesa, pero en los momentos más complejos de la Revolución Francesa, uno de los máximos referentes, que era Mirabeau, cuando estaban por sancionar la Carta de Derechos del Hombre, dijo, justo ahora que más necesitamos hablar de deberes, vamos a hablar de derechos. Digamos, yo creo que algo de eso puede ser aplicable a nosotros. Cada uno de nosotros tiene a flor de piel la conciencia de sus derechos, pero no tenemos necesariamente la conciencia de nuestros deberes. Y casi plantearlo es políticamente incorrecto o parece tener bajo rating, pero no hay derechos sin deberes. Es muy importante. Es imperativo entender eso. Bueno, nosotros en la iglesia conceptualmente se nos enseña a través de la doctrina religiosa, pero es una realidad eso, o sea, aprendemos de que un correlato de derechos sin deberes no es parte de la doctrina cristiana. O sea, La autosuficiencia, ¿no es cierto? en términos nuestros se llama autosuficiencia. Perdón, pero yo quería hacer una pregunta. No, por favor, yo te quería traer un poco al principio, que estuve siguiendo atentamente y con algunas notas que hablabas y me quedé con este tema de crecimiento y desarrollo. Y a veces cuando uno mira al gobierno, no importa qué gobierno en estos últimos 20, 25 años, pareciese que se trabajase no coordinadamente, sino en cuadros estancos, separados, por distintos ministerios. Salvo en situaciones de crisis, aparecen que están trabajando plenamente, coordinadamente. Y me quedó grabado algunas palabras que utilizaste varias veces, el tema de educación. Y la pregunta es, bueno, una de las preguntas que tengo, ¿qué clase de educación? ¿Qué nueva educación necesitamos ahora? Porque esta educación es distinta a la educación de hace 20 años, o a la nuestra, o hace 40 años, y la de acá 5 o 10 años va a ser totalmente distinta a la que estamos pasando el día de hoy. Y tiene que ver también con la cultura del trabajo que has mencionado varias veces. Y hoy por hoy, viendo la sociedad, parece hasta un oxímoron esto, hablar de la cultura del trabajo, donde tenemos mucha gente sin trabajo, o con trabajo negro, o viviendo los subsidios, porque vos hablabas de los nini, de estos jóvenes que no tienen capaz la posibilidad de poder tener la capacidad de decidir qué estudiar o dónde trabajar. Y eso es lo preocupante, porque está formando una cultura de absorber como si fuese un derecho, un subsidio, cuando en el fondo de esto es la falta de cubrir la necesidad, por otro lado, de parte del, no sé si tanto del Estado, sino de la posibilidad de tener las herramientas para poder ser autosuficientes. Y eso también tiene que ver con lo que vos hablabas del emprendimiento.
con tanta cantidad de subsidios, con tanta cantidad de gente que está creciendo en este proceso y de familias con una o dos generaciones que no tienen un trabajo fijo, ¿dónde está esa cultura de emprendimiento desde la visión del Estado? Porque las pymes, por ejemplo, están fracasando, están cerradas, las cooperativas también. Y bueno, después quedé pensando en lo que hablabas acerca de un plan estratégico, este Estado cada vez más unitario, y no hablar de este Estado como de este Estado, sino desde la venida de la democracia, cada vez se ha ido caminando más hacia el unitarismo y no hacia el federalismo. ¿Cómo recomponemos eso? Respecto de uno de los primeros puntos que tocaste, que es el tema de la educación, digamos, quizás exagero, pero yo creo que hay que volver al esquema original más clásico, el de los griegos, o digo, educar en grandes disciplinas, es decir, vos educabas en las disciplinas del físico, en las disciplinas del intelecto, ¿no? Y en las artísticas, netamente. ¿Qué quiero señalar con esto? Que en un mundo donde el conocimiento está, digamos, absolutamente impregnado de la velocidad y del cambio, no tiene tanto sentido memorizar determinadas cosas, sino más bien tener habilidades muy desarrolladas para poder interpretar los cambios. Ahora, para esto, lo primero que tenemos que capacitar es a nuestros capacitadores, porque el tema es si tenemos necesariamente los docentes que necesitamos para poder hacer esto. Y yo creo que aquí es importante saber que el proceso de capacitación es, primero, que el proceso de educación y de capacitación es continuo en todas las personas desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Nadie deja, ¿no? Por supuesto, de aprender. Pero esto involucra también a los docentes. Por tercera vez lo digo. Cuando yo era chico, estudiábamos con el manual de nuestro hermano. Sí, se pasaba. Y se pasaba de uno al otro, y pasaban muchos años, y era lo mismo. Eso hoy... El Capellus. Exactamente, el Capellus. Ha desaparecido absolutamente. ¿Por qué? Porque uno se alimenta muchísimo de las redes y esa información está en constante. Ahora, la pregunta es, si la información y el conocimiento de alguna manera es un fruto vertiginoso de lo social que se autogenera, digamos, con una rapidez enorme, la pregunta es, ¿qué tenés que enseñar? ¿Cómo utilizar una computadora? Bueno, sí, por supuesto que sí. Pero la pregunta más importante es, ¿qué herramienta le das para que sepa buscar? ¿Cuál es el criterio hermenéutico que vos le das para que después pueda interpretar además lo que encontró? Entonces, ahí es donde digo, quizás una educación más clásica, una educación que vuelva al para qué de las cosas y no tanto a la acumulación, porque hoy yo te digo, además, hasta te diría que en algún sentido hoy es más importante saber olvidar que saber recordar. Uno tiene que aprender a descartar porque hay sobreoferta de cosas. Entre esas cosas hay sobreoferta de conocimientos, y muchos conocimientos ni siquiera merecen la pena que te detengas en ellos, y otros ni siquiera merecen la pena que te los recuerdes. Por lo tanto, vos tenés que aprender y estimular a que el proceso de selección de parte de los alumnos sea más rápido y más consistente, pero que para eso tienen que tener claro qué es lo que quieren y para qué necesitan. Si vos sabés lo que querés, yo cuando estoy confundido siempre me hago una pregunta, ¿qué quiero? Cuando estoy insatisfecho por algo, cuando tengo una bronca determinada, digo, pero Gustavo, ¿qué era lo que querías? Y si yo no puedo responder eso... Yo creo que también tiene que ver con el tema educativo, en este momento es un poco también la transición que se está viviendo, ¿no? Hay como una brecha de suma que cuando yo era chica tenía un tipo de apreciación de la educación, y en nuestras niñas tienen otro concepto, porque si queremos hacer inclusión laboral, tenemos que acercar a esa gente un tipo de educación que la que teníamos nosotros cuando éramos chicos, pero no podemos abordar como de los chicos que la computadora ya es como un proceso habitual. De hecho, ellos nos enseñan a nosotros por ahí también, ¿no? Indudablemente. La educación en este margen es muy amplio. Tenemos que hacer un punto de inflexión hacia abajo, porque los chicos ya como que la educación que nosotros recibimos
para nosotros es sencilla, pero para ellos es inútil porque no entienden este proceso que también tiene que ver con los deberes y los derechos, porque para ellos es como que todo fácil, todo sencillo, y no tienen esa libertad que nosotros teníamos también del ahorro y de que recibíamos el regalo. Ellos tienen como todo a mano. La diferencia que estamos notando varios al remontarnos al pasado es que antes la educación era un proyecto familiar. Más allá de que hoy se la considera obsoleta la educación como era antes, hace 10, 20 años atrás, yo creo que el rol de la familia es importantísimo. Y importantísimo ya desde el cariño. Cuando un chico tiene sus dos papás trabajando, está todo el día con la computadora y solamente recibe trato con un objeto, con personas que no son de su entorno familiar, yo creo que desde ahí hay un quiebre. De ese quiebre, yo creo que desde ahí el niño no tiene a alguien que está pendiente de si está estudiando, si no, qué es lo que hace, qué no. Ha cambiado mucho ese rol. Yo me acuerdo antes, un padre se quedaba hasta las 12 de la noche pegando papelitos con el hijo porque colaboraba, participaba en la educación del chico. Y hoy en día no pasa tanto eso. Yo leo como educador, porque lo noto en el aula, cuando uno envía a hacer una tarea, un trabajo de investigación, yo trabajo en secundaria, y no hay tanta dedicación en investigar. Está bien, tienen más acceso a la información hoy en día los chicos por las redes, por internet, pero aún así, teniendo todo más al alcance de la mano, aún así hay como cierta desidia, cierto como no se valora tanto la educación a nivel familiar, que es lo preocupante para mí. Yo creo que la familia no está valorando la educación, a los educadores, entonces, yo creo que un problema viene por ese lado. Creo que tiene que ver seguramente con muchos elementos, pero es cierto que yo soy docente universitario, pero la docencia tiene mucho menos prestigio del que tenía tiempo atrás. Y lo que sucede con muchas carreras de servicio público, la docencia, la seguridad, muchas veces terminan convirtiéndose en un refugio para tener algún tipo de cobertura más que en el desarrollo de una vocación, porque carece de prestigio. Es decir, y sobre todo piensen que a lo mejor antiguamente la movilidad social ascendente de la Argentina tenía mucho que ver con la docencia. Una maestra o un profesor era como el emblema de la clase media en nuestro país. Y hoy es muy difícil que los hijos de la clase media escojan la carrera docente porque lo consideran una no viable alternativa económica o de prestigio. Entonces, evidentemente, buscar prestigiar el tema docente, el tema educativo, que es algo que además excede lo económico. No es solamente una cuestión económica, que por supuesto siempre es importante, pero también supone el hecho de cómo simbólicamente vos situás el rol del sistema educativo y la importancia de todo lo que tiene que ver con eso. Y vuelvo a esos conceptos, a uno lo educaban sobre conceptos muy sencillos, pero también muy profundos. Es decir, era el tema de, me acuerdo que se decía, en esta casa se trabaja o se estudia, o las dos cosas. Y vos decís, bueno, mira, tanto correr y tanto trayecto para terminar después de procedimientos y de pensamientos muy complejos, a que esas dos líneas de acción son muy importantes para vertebrar una sociedad. Y la otra es la que decís vos. Si bien el concepto de familia cambió notablemente en las últimas décadas, pero la familia es un ámbito en el que una persona se educa. La escuela es otro ámbito donde una persona se educa, y el trabajo. Y después, por supuesto, las relaciones amistosas, etc. La familia no puede abdicar del proceso de educación. Y ahí también ha habido cambios que en algunos casos no han sido del todo positivos. Y yo creo que eso, digamos, exige un esfuerzo muy importante, pero... En educación, decís. Sí, claro. Pero yo creo que hay que linkearlo, digamos, hay que vincularlo con el tema del trabajo. Me parece que es importante la integración entre el sistema educativo, el sistema de conocimiento, el sistema de empleo,
y me parece que fundamentalmente pasa por un gran reentrenamiento del tema de las capacidades de todos, pero fundamentalmente también de nuestro docente. Ahora, algo que él había mencionado varios tópicos, los liderazgos, no solo los políticos, todo tipo de liderazgo, implica un momento donde casi transitas un peligro de ruptura con tus liderados. Hay momentos que el líder estresa a sus seguidores. Si no lo estresa, es un liderazgo muy cómodo. Por lo tanto, no es un liderazgo. Entonces yo creo que nosotros necesitamos consolidar una clase de líderes en la Argentina, de todo tipo de líderes, que en algún momento también nos interpelen o interpelemos a aquellos que decimos o queremos representar o que nos siguen, etc. Aunque eso tenga un displacer en el corto plazo. Pero uno a veces tiene que generar esa presión y ese estrés porque para eso eligen a los liderazgos. Y además, digo, es como la película, ¿vieron esa película Todopoderoso? La película de Morgan Freeman. Donde cuando él tiene las atribuciones de Dios, para simplificar, le dice a todos que sí. Y un mundo en el que le digas a todos que sí es un mundo imposible. Y eso es algo que el líder tiene que tener claro. El líder tiene que, de alguna manera, por supuesto que siempre va a haber un criterio de cierta subjetividad que uno tiene que procurar que no sea un capricho, digamos, pero los liderazgos a veces tienen que señalar que no es el momento, que no es el tiempo, que hay que hacer un esfuerzo, que hay que hacer un sacrificio. Me parece que eso es positivo. Perdona. Sí, siguiendo con la línea de liderazgo, vos leía un artículo tuyo, una entrevista donde vos hablabas del pensamiento biodegradable Sí. y del pensamiento Ideológico, sí. Y teniendo en cuenta la historia nuestra, ¿no? Donde todos han sido liderazgos muy fuertes, donde hemos tenido siempre un presidencialismo muy personalista, ¿no? Algunos acusan de unicato incluso. ¿Crees que esto es un estilo, una moda, o realmente la sociedad lo demanda y lo va a aceptar? Esto de flexibilizar, bueno, vos lo podés explicar mejor, ¿no? ¿Qué querés decir con esto de lo degradable? Bueno, si es una moda larga, digamos, ¿no? Convengamos que hace varios decenas o centenas de años casi que nos acompaña, por lo tanto ya no sé si denominarlo una moda. Creo que sí es algo que hay que morigerar. Una cosa es tener una estructura presidencialista y a lo mejor lo que hay que procurar es que el decisionismo, que es lógico que crezca en momentos de crisis, desaparezca en los momentos de normalidad o de estabilidad. Sí, por moda me refería a esto de ser biodegradable. En cuanto al tema de la... No, yo creo que una nueva tendencia política. Quiero decir, sí. Por ejemplo, Daniel siempre se ha mostrado muy conciliador, Mauricio... Sí, pero la biodegradabilidad a la que yo me refería tiene que ver con una suerte de pensamiento no tóxico. Yo creo que las ideologías, por lo menos en su formato que las conocimos del siglo XX, terminaron siendo un pensamiento tóxico. Y además un pensamiento que estuvo siempre dispuesto a sacrificar la realidad para confirmar lo ideológico. Favoreche. Bueno, por ejemplo. Está citado, que vos lo citás. Sí. Pensaba mucho más en el sentido común que en la ideología, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero es que uno tiene que tener la capacidad de poder someter... Nietzsche decía algo muy interesante, decía lo contrario de la verdad no es la mentira, son las convicciones. Y es una frase que puede parecer muy revulsiva, pero yo digo, a veces hay convicciones que terminan convirtiéndose en necedad y terminan negando las cosas como son, ¿no? Como cuando vos discutís con alguien y decís, no va a entrar eso en la valija, ¿no? Vas a ver que sí, y entonces agarrás, metés todo, la cerrás y si algo te quedó afuera lo cortás y decís, viste que entró y vos decís, bueno, entró después que forzaste toda la realidad. Entonces, el discurso político está justificado en eso. Pero yo creo que hay una... No, pero, a ver, y esto no... No digo solo por los oficialismos, digo por todas. No, por todos, pero yo digo, el pensamiento biodegradable, que además, aclaro, porque si no, no pago el copyright y no me interesa robarle a nadie, es una reflexión que en su momento tomé de Edgar Morin, que es un filósofo, un epistemólogo de la complejidad, que es un tipo muy interesante,
Y a mí me parece, digamos, que el pensamiento biodegradable tiene que ver con esta idea de que no es ideología o técnica, que en última instancia son dos caras de la misma moneda. Porque están los que dicen, bueno, ya no hay más ideología, lo único que hay es técnico. Si hay una sola... No. Claro. Pensamiento biodegradable es un pensamiento que tiene valores. Porque uno nunca va a carecer de valores. Y por supuesto que cuando... A ver, si yo les digo a ustedes rediseñen este lugar, probablemente cada uno de nosotros empiece por lugares distintos. Y uno diga, yo voy a cambiar la cortina, o yo voy a nada así, o yo voy a cambiar la mesa de lugar, o yo voy a cambiar... Bueno, y eso denota y connota una serie de cosas. Entonces yo digo, el pensamiento tiene valores. Ahora, lo que tiene que hacer es poder decantarse y poder volver a recrearse con mucha más flexibilidad de lo que planteaban las ideologías. Las ideologías partían de una idea, que el universo social tenía leyes y que era predecible. Cosas que yo no creo, ni que sea predecible ni que tenga leyes. Y no solo porque sea más partidario desde mi universo conceptual de lo que es la teoría del caos y de lo que tiene que ver con las teorías de la indeterminación que vienen de la física cuántica, digamos, sino porque en última instancia también creo en la libertad de las personas. Y porque me parece que uno no puede pensar que las personas son solamente instrumentos de una voluntad predeterminada, por ejemplo, por el progreso. Las ideologías, las dos ideologías más importantes del siglo XX, el marxismo y el liberalismo, son depositarias de la idea del progreso. Y la idea del progreso generó, a mi criterio, cuestiones horribles en la humanidad. Y además generó toda una serie de desarrollos de ideas que terminaban sacrificando al individuo para hacer progresar a la comunidad. Y vos decís, un espanto. Con la idea. Se sacrificaba el objetivo principal. El todo era superior a las partes. Y yo no creo eso. Porque hay algo que es, algunos lo creerán desde una convicción religiosa y otros lo creeremos de otro lugar, pero no importa. El ser humano es sagrado. Gustavo, antes de que me olvide, porque quiero enlazar de vuelta a lo anterior, parte de lo que dijo. ¿Qué proyecto o qué idea concreta tienen ustedes a futuro, obviamente, si llegan al poder, para enlazar un poco todo esto que estamos hablando, volviendo al tema del desarrollo? O sea, una política educativa con un objetivo de país y al mismo tiempo que sea federal, porque uno de los grandes problemas es que las necesidades o los recursos que tiene un chico en Salta, o en Tierra del Fuego, o en la provincia de Buenos Aires, no son los mismos, por ende el proyecto educativo no puede ser un proyecto uniforme. Pero no, perdóname, no solo los recursos no son los mismos. Las realidades son distintas y por lo tanto necesitas enseñar cosas diferentes. ¿Existe algún proyecto de ese tipo? Es que, a ver, lo que sí hay, me parece que es una idea que tiene que ver con la descentralización y la regionalización. Perfecto. Y eso me parece absolutamente indispensable. En ese aspecto alguien mencionó por ahí la idea de unitarismo, etc. Yo lo que creo es que en ese aspecto hay que reflejar mucho más las realidades locales. Alguien alguna vez dijo, Buenos Aires es la capital de un imperio sin imperio, ¿no? Y era una idea, me parecía bastante atractiva. Y muchas veces la capital de un imperio sin imperio quiere legislar para lo que no existe. Entonces yo creo que en ese aspecto hay que descentralizar y descentralizar, no solo en el tema educativo. Descentralizar quiere también decir llevar las cosas a donde tienen que estar. A lo mejor la lógica es que YPF tiene que estar en Neuquén, no en el Puerto Madero. Me parece. ¿No? Puerto. ¿Entendés? Digo, creo que hay muchas formas de regionalizar y de descentralizar y de hacer, sobre todo ahora que está tan de moda hablar de la sociedad de redes, bueno, una sociedad que tenga muchos centros y no un solo centro. Yo recuerdo que Alfonsín decía, más allá del mérito, la oportunidad y la conveniencia de llevar la capital a Viedma, Carmen de Patagones, pero él decía, yo me tendría que haber ido a Viedma en carpa, decía. Es decir, no sé si ese era el punto, no sé si era el lugar geográfico que tenía que ser, pero había advertido que había que, de alguna manera, correr el centro del único lugar casi excluyente que tiene
la República Argentina para sus debates y sus cosas. Y fíjense que lo que voy a decir va a sonar horrible, pero muchas veces un crimen solo es un crimen si sucede en el conurbano de Buenos Aires o en la capital federal. No hay una ponderación igual de la resonancia de un caso de acuerdo al lugar geográfico donde suceda, siendo que esas vidas son exactamente iguales en su término de trascendencia. Lo pongo, si se quiere, como un ejemplo extremo, pero lo que planteo es eso, es la necesidad de... Ahora, ¿lo vas a lograr, insisto, de la noche a la mañana? No. Eso nunca se logra de una manera que no tenga atractivos estímulos y también intereses individuales que lo fomenten, porque lo contrario sería, no sé, pretender como el estalinismo, que hacía migraciones masivas, pero bueno, afortunadamente eso no está en los planes, creo yo, de nadie. Entonces, lo que tenés que orientar son pequeñas medidas que dentro de un todo coherente estimulen a la descentralización de recursos y de decisiones. ¿Puedo tomar ese el tono de este último comentario? Sí. Para hacer una, quizás, última pregunta. Sí. Yo quiero notar que estamos ante un peronista convencido que cita a Albert Indongui, que expresa su admiración por Sarmiento y Alberdi, y que se refiere a Alfonsín en términos por lo menos generosos. Hay una especie de provocación soft en vos permanente, que yo creo que no sé qué efectos te causan a vos personalmente, no sé qué rebote tenés, pero noto en un aspecto de tu comentario sobre el desarrollo cierta cautela, y me gustaría indagar sobre ella. ¿Por qué vos decís, acordate el tema que citás vos de Alberdi, que los países caminan, no tienen pies, no tienen piernas, no tienen alas? Y el tema esto que vos hablabas muy al principio de tus palabras de hoy, de los hitos que tiene un desarrollo. Y ahí noté cierta falta de flexibilidad respecto al entendimiento del camino del desarrollo. Y ya que mencionaste a Macabeira, por lo tanto me forzaba a llamarlo a mí, viste que él tiene una idea para el desarrollo, a él lo desvela el desarrollo del nordeste brasilero. Y una de las premisas gráficas que él repite es que el nordeste no tiene que transformarse en San Pablo para después transformarse en otra cosa. Entonces, haciendo un paralelo con lo que eran los viajes exploratorios, viste que antes, por falta de información y de medio y de tecnología, los exploradores iban a descubrir un mundo que no conocían. Hoy eso ya no pasa, ¿no? Porque ni siquiera pasa en términos cósmicos. Ahora, esa misma tecnología hoy permite a las sociedades sí emprender trayectorias cuyos finales no necesariamente conocen. Entonces, el tema de la flexibilidad que se da por la tecnología, Tinbergen decía que la equidad termina siendo el resultado de una fórmula entre tecnología y educación, ¿no? Entonces, la pregunta es, y también mencionaste un tema de una división como en una torta, un gráfico de torta, del rol del Estado y del mercado. Y marcaste la posibilidad de desacuerdos en términos de porcentaje. Algunos pensarán más, otros menos. Eso es lo que Macabeira dice un modelo hidráulico. Más Estado implica necesariamente menos mercado. Pero el mundo va hacia un entendimiento distinto de interacción, de cooperación, incluso competitiva entre empresas, pero también de involucramiento de la sociedad civil en la provisión de servicios públicos, etc. La pregunta concretamente es, ¿estamos en general, la clase dirigente argentina empresarial y política, tiene más a San Pablo en la cabeza que otra cosa? Puede ser que todos tengamos prefigurado una idea del desarrollo que muchas veces tenga caracteres muy urbanos o muy, digamos, porteños, si fuese el caso de la Argentina, o paulistas en el caso de Brasil, pero, y que por eso yo decía que hay que hacer desarrollar a la idea de desarrollo. Y me lo permito vincular con el primer comentario que vos decías. Yo creo que uno tiene que abrevar en muchas aguas y saber tomar de la historia
aquellas cosas que son positivas. Digo, para mí, yo en algún reportaje lo dije, había que hacer dialogar el proyecto alberdiano con el proyecto de Perón, digamos, ¿no? Y algunos compañeros míos se enojaron. Yo decía que a mí no me ¿Por Perón, por Alberdi o por el diálogo? por las dos cosas. Porque yo agregué algo más. Yo dije, bueno, que desde el punto de vista político yo creo en el único tipo de democracia que hay, que es la democracia liberal. Es que te gusta un poquito. No, pero además hice la aclaración que esto no llevaba a una suscripción de la idea del liberalismo económico, Claro. porque yo no creo tampoco que haya una correspondencia necesaria Mucho menos neoliberalismo. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, la democracia es liberal en cuanto al sistema de partido, la competencia, la división de poderes, los derechos del ciudadano, etcétera. Eso me parece que, no sé, salvo que alguien tenga algún esquema de democracia vigente superior a ese, que estoy dispuesto a escucharlo, pero no lo he encontrado. Desde el punto de vista, y creo que en la Argentina quien mejor pensó y bosquejó eso, vuelvo a repetirlo, es Juan Bautista Alberdi. Creo que el peronismo le dio una dimensión importante de inclusión y de incorporación social, pero que ambos proyectos se necesitan uno del otro para complementarse. Necesitamos una república con pueblo y un pueblo con república, porque si no tenemos solamente proyectos sesgados y que no son aceptados por la otra parte. Y eso no es bueno. Entonces, me parece que eso es un elemento importante para tenerlo claro. Y respecto del modelo de desarrollo y de la flexibilidad, creo que tenemos que estar dispuestos a dialogar con los cambios que va haciendo el mundo. En ese sentido sí soy peronista, digo, la única verdad es la realidad. Y uno tiene que dialogar con esa realidad y dejarse interpelar por esa realidad. Y también, en realidad, ahora lo pienso y voy a hacer un lío, una ensalada, pero digo, es cierto que la única verdad es la realidad, pero a la vez hay muchas realidades. Y la realidad del norte no es la misma que la realidad del centro y no es la misma que la realidad del sur, ¿no? Y uno tiene que saber realidad, entonces ahí lo completo. Digo, uno tiene que saber dialogar con las muchas realidades. Y de alguna manera comprender que la Argentina, que esto que nosotros llamamos la Argentina y que existe de hecho, pero es un mosaico de muchas cosas. Originalmente fue un mosaico de identidades, de culturas, de inmigraciones, y hoy es también un mosaico de realidades sociales y de realidades regionales. Y creo que hay que saber contemporizar con cada una de ellas y tender estos puentes. Entonces, me parece que por ahí tendrá que ir el camino en cuanto a las actitudes. Yo creo que necesitamos eso, actitudes, y termino como empiezo, ¿no? Me parece que necesitamos actitudes que sepan que ninguno es dueño de una fórmula que garantiza el éxito de nada, porque tal cosa no existe. Consensual. Sí, pero además, ¿sabes por qué? Porque ya probamos muchas veces con los atajos. Y finalmente el atajo nos hace demorar mucho más que el camino que parecía largo. Se duerme la tortuga en el camino. Entonces digo, elijamos el otro camino, exactamente. Me interesa el tema del intercambio que hay con China, porque China es una economía que está creciente. Hace pocos días, cayó la bolsa y afectó a varias bolsas del mundo. Y me interesa cómo se ve el futuro con los acuerdos con China. China es un jugador importante para América Latina. Y yo no digo nada nuevo si señalo que el desplazamiento del eje de crecimiento transitó en los últimos años hacia el Pacífico y hacia todo lo que tiene que ver con Asia. Ahora, afortunadamente también estamos en un mundo multilateral. Entonces yo digo, China requiere alimentos y requiere minerales que América Latina tiene. Pero también hay que tener la prudencia y la precaución de saber que las alianzas estratégicas entre grandes y pequeños, digamos, tiene que tener el tema del balanceo y también tiene que tener de nuestro lado el tema de la meta permanente del agregado de valor, que a lo mejor fue el déficit original que tuvimos en su momento con Gran Bretaña, que no podemos volver a repetir en ningún tipo de alianza estratégica. La Argentina exporta hoy agroalimentos por un promedio de $300 la tonelada. Y nosotros solamente con un salto no muy sofisticado podemos exportar entre $600 y $900. Eso supone
¿qué cosa? Más educación aplicada, más trabajo argentino aplicado. Por lo tanto, supone una serie de ventajas que hay que incorporar. Traducirlo. Los chinos compran porotos de soja o compran soja muchas veces para engordar chanchos, que a lo mejor podemos engordar nosotros aquí. Entonces, lo planteo, si se quiere, como un ejemplo muy coloquial, pero lo que planteo es que es un camino indudablemente y es algo que no hay que desarmar. Digo que hay que estudiar bajo la idea, o hay que seguir impulsando bajo la idea de agregado de valor y también bajo la idea de que te vivís en un mundo plural. Entonces yo digo, por geografía es la región, Brasil básicamente porque es la gran locomotora de América Latina, Chile por nuestra salida al Pacífico, Paraguay porque nos aporta la energía, digamos, que nosotros necesitamos también, Estados Unidos porque es una referencia hemisférica, Europa por empatía, hasta diría de una parte importante de nuestra población, entre la cual me incluyo, y además por referencias culturales, no solo económicas, China por este predominio que tiene, y yo creo que tenemos que saber jugar con esa también diversidad, con ese mosaico de identidades que afortunadamente es el mundo actualmente. Gustavo, muchas gracias. Yo creo que todos estamos de acuerdo que cada 5 minutos de la exposición, por así decirlo, de Gustavo, daba mucho material muy rico para seguir conversaciones y reflexiones por mucho tiempo. Hace poco te voy a dar un souvenir que quizás te sirva para presentar, para no usar el ejemplo de los chanchos en una cena paqueta. Vos sabés que los dos países que más exportan en términos de dólares en productos derivados de café, o sea, los que más le agregan valor al producto café, son Alemania y Suiza, donde ni siquiera entre la comunidad turca crece una planta de café. Está bien que hay una estructura ósea en esos países que permite eso, pero la verdad es que nosotros, y esto es respecto al sanpaulismo vigente o no, si pensamos en agregar valor, pensamos a partir de la semilla, dándosela al chancho, alimentando al chancho nosotros, pero hoy la biotecnología permite antes agregar valor, en la calidad misma de la semilla. La ciencia y la tecnología... Sí, bueno, y de hecho Argentina lo hace y tenemos empresas muy importantes como Biocidus, Syngenta, etcétera, que han trabajado en el agregado de valor, y yo creo que la cadena de valor agroalimentaria es la que más se ha eslabonado hacia adelante y hacia atrás. Pero también es cierto algo que vos señalás, que es un concepto que yo lo escuché de Hausmann y es muy interesante porque él dice: agregarle valor a la materia prima es importante, pero puede ser una idea castrante si te quedas solamente en eso. Y a mí me parece un tema muy valioso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo último que te pedimos es, te queremos dar un presente. ¿Cómo no? Y una foto y Sí, te señor. liberamos. Sí, señor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la verdad, un gustazo escucharlo, y el obsequio, este es el libro de escritura que utilizamos junto con la Biblia. Va a encontrar varias colonias entre el 2000 antes de Cristo y 400 después de Cristo, éxitos, fracasos de ese pueblo, pero le marcamos uno donde justamente es un éxito. Bueno. Cómo llevó adelante el pueblo la economía, la educación. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo más relevante del libro es que hay relato de un evento que somos la única denominación cristiana que cree en ese relato, que después de su resurrección en Jerusalén, de la vida terrenal de Jesús, él, como un ser ya resucitado, se apareció a poblaciones en el continente americano. Esto, claro, no se basa en arqueología, en antropología, aunque hay elementos que lo podrían sostener, sino que es parte de nuestra fe, que cuando Jesús en Jerusalén decía que él tiene otras ovejas que le hace falta visitar, que es preciso que él visite, a uno de los pueblos que se refería era un pueblo que habitaba en esa época del continente americano, y el relato sobre ese pueblo es básicamente la historia de este libro. Bueno, lo voy a leer. Muchas gracias. Y además algo que hago siempre con un libro nuevo que no puedo evitar, que es olerlo. Yo no sé si hay una adicción encubierta ahí, pero para mí oler un libro nuevo es una cosa... muy lindo. ¿Podemos acá? Sí, claro, por supuesto.